Moitas gracias por estar de novo, por vir de novo a un dos encontros naturalistas e moitas gracias a Carlos por estar aquí con nós. Carlos Nores é zoólogo, doctor en biología e profesor da Universidade de Oviedo, además de traballar como investigador tamén en Duró. Se dedica sobre todo, ou en gran medida, porque estamos a decir sobre todo, me dedico a casi todo, claro, en gran medida ao que nos vai a falar hoxe, aos mamíferos en diferentes aspectos, pero tamén traballa en ecosistemas fluviais e tamén, máis últimamente está meténdose e dándonos uns textos moi interesantes sobre a historia da ciencia, a historia da biología ou do que se sabe dos animais en tempos históricos. E quería agradecerlle especialmente que esteos aquí con nós, cada ano, porque é unha persoa que, ademais de esos grandes coñecementos que ten outro valor moi importante que é a capacidade e a maestría en transmitilos, que é unha segunda pata, e a terceira é o precio ao que o fai, que totalmente de forma altruista ven a compartir con nosotros o seu conocimiento. E nada máis, moitas gracias, Carlos. Bueno, y a todos vosotros, gracias por invitarme como cada año a venir aquí a compartir con vosotros una experiencia que es, al fin y al cabo, efectivamente, como decía Ricardo, trabajo en casi todo, porque el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio de Turó, donde estoy desarrollando, digamos, mi labor investigadora, depende de la Universidad de Oviedo, y generalmente hace trabajos para la administración, con lo cual nosotros no podemos elegir la investigación que nos gustaría hacer, sino que tenemos que hacer la investigación que nos encargan que hagamos. Pero bueno, siempre hay, por ejemplo, este caso de los jabalíes, como no nos lo encargaban, y a mí me parecía un reto muy interesante, pues tomé yo la iniciativa y un buen día pues, cogí un correo electrónico y le envié un correo al concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo, porque había habido este verano unos problemas importantes, algunas de las cosas las comentaremos aquí. Hay una información, sobre todo esta que se refiere a la historia de la fauna y a la historia del jabalí, que no tenía la información ni el tiempo para hacerlo de Galicia, y entonces os voy a enseñar lo que sabemos de la historia del jabalí en Asturias, que es probablemente muy parecida. Habrá que cambiar un poco los mapas, pero el concepto muy poco cambiará. Entonces, como no acababa de contestarme el concejal, pues también mandé otro al director general de Recursos Naturales del Principado de Asturias y bueno, pues al final entre los dos nos hicieron unos contratillos y el último se formalizó, que fue precisamente el primer intento que hicimos del ayuntamiento el viernes pasado. Fue aprobado y antes de ayer llegó la comunicación oficial solicitándonos que hiciéramos el trabajo y demás. Porque realmente había una situación que ya venía arrastrándose desde hace tiempo, pero este año, el verano de 2016, fue una cosa tremenda. Hubo un montón de problemas de jabalís dentro del casco urbano. El otro día salía una pequeña entrevista en el Ideal Gallego, ¿no? Que el titular que habían puesto era que los jabalís no llegarán al Cantón, pero si llegaron a la diagonal de Barcelona, puntos suspensivos, ¿no? Tampoco pensábamos nosotros que iban a aparecer en el centro de Oviedo, y aparecieron, sin embargo, en el mes, creo que fue en el mes de mayo o junio, ¿no? De pronto, en un pequeño parque, un pequeño jardín, es que no era ningún parque, pues encabó un jabalí entre un seto yo qué sé, de rododendros o de no sé qué, allí se metió. Entonces apareció la policía municipal, bueno, se montó un operativo curioso. Bien, el caso es que, bueno, al final
nos encargaron, y yo lo que les ofrecí es que, bueno, que estaban haciendo cosas, me parecía que se estaban haciendo cosas con poco conocimiento sobre la situación, y no solamente conocimiento del jabalí, sino conocimiento de qué iba esta historia, porque yo el primer contacto un poco detallado que tuve con los jabalíes urbanos fue en un congreso. Hay una serie de congresos que se hacen cada varios años, y uno de ellos que fue sobre jabalíes y suyos, y en uno de ellos, que tuvo lugar en Suecia en el año 2000, pues unos compañeros que trabajan en el Parque Natural de Collserola en Barcelona, donde está el Tibidabo, en medio de una enorme zona urbana, pues empezaban a tener ya problemas y ponían fotos que en aquel momento a mí me parecían alucinantes, y ahora, bueno, uno pone jabalí urbano, jabalí ciudad, jabalí calles, y se encuentra decenas, centenares de fotos en todas partes. Nosotros llegamos a contabilizar el último recuento que hicimos de ciudades. Hicimos uno que os presentaré aquí, que era de 83, me parece, 80 ciudades. Después hicimos otro un par de meses después, ya subimos el nivel a 93, y ahora, si nos ponemos a ver algunas que siguen apareciendo, seguramente pasan de las 100 ciudades en España con problemas o con presencia de jabalíes urbanos. Uno de los sitios emblemáticos, digamos, de problemática de jabalíes urbanos es la comarca de Ferrol. Precisamente, ya veremos, porque bueno, es una de las zonas donde parece que hay una mayor densidad de jabalí, y este es un chiste que encontré por ahí en internet de La Voz de Galicia, la edición de Ferrol, y entonces pues me parece que hablaban de Narón, efectivamente, pues mamá jabalí que va pues con una buena madre, enseña a sus hijos, y entonces van, claro, a la Casa de la Cultura, a la biblioteca, al centro comercial, porque algunas compras habrá que hacer, y claro, el niño protesta porque, claro, quiere ir a jugar al parque. Ya veréis que es bastante habitual encontrarse en parques, entre los juegos, los jabalíes, por lo menos en Cataluña y en algún otro sitio. En Monforte veremos también una foto interesante. Bueno, pues nada, empezamos, y esto es la distribución un poco cuantificada de jabalíes en Europa en sentido amplio, y como veis ahí, cuanto más oscuro sea la zona, la región está dividida por regiones, no por países, pues mayor es la densidad. Si os fijáis, la mayor densidad parece encontrarse al oeste de esta línea, que va más o menos desde Polonia, incluyendo aquí pues esta zona que no sé lo que debe de ser, no sé si es, esto es Eslovaquia, bueno, en fin, Hungría, esto debe de ser Hungría, me parece. Y hay una cosa que a mí me llamó la atención cuando empezamos a trabajar con información más reciente que me pasaron del Principado de Asturias. Hicimos también unos mapas de distribución cuantitativa, y salía una cosa en la que realmente no había pensado, pero una vez que lo ves dices, es que es de cajú. ¿Dónde están los jabalíes? Bueno, pues ya veremos dónde están los jabalíes. Los jabalíes no están en los lugares agrestes, porque nadie les dijo que su lugar es el bosque. Los jabalíes están donde hay refugio y donde hay comida, y si no los matan, mejor que mejor. Y eso es lo que sucede en muchas zonas periurbanas de un montón de ciudades, iba a decir de Europa, de todo el mundo, o por lo menos de toda Eurasia, donde el jabalí está presente. Y cuando digo ciudades, me estoy refiriendo a ciudades como Hong Kong, Berlín, Lille, Barcelona, es decir, no pueblos perdidos,
Y ya veremos alguna cosa que, bueno, si muchas de estas imágenes están sacadas de internet, algunos a lo mejor ya las vio, pero los que no las hayáis visto os llamarán la atención. Y claro, ¿dónde hay, yo entiendo que mayor productividad en cuanto a disponibilidad de alimento, vamos a llamarlo natural, ¿no? Bueno, pues en la parte europea más oceánica, porque claro, en Europa del Este, bueno, hace un frío de carajo por los inviernos. Y el jabalí es un animal muy sensible al frío, ¿eh? La mayor parte de los jabalíes que son matados y comidos por los lobos, pues es en invierno, sobre todo es en nieve, porque caminan mal, en la nieve. A diferencia, si por ejemplo uno ve las huellas de un rebeco o las huellas de un jabalí o de un corzo, hay una cosa muy curiosa, las huellas en la nieve. Las huellas de los rebecos abren los dedos muchísimo y hacen como una especie de raqueta que hace que aumente la superficie de sustentación y se hunda muy poco, a pesar de ser ungulados y tener esas patitas tan finas. Los corzos y los jabalíes no lo hacen, no lo pueden hacer y se hunden completamente. Los lobos tienen una mano, bueno, no es la mano lo que apoyan, porque sí, la almohadilla plantar y las almohadillas digitales dan una buena base de sustentación y, por ejemplo, en contra de lo que se suele decir, que los lobos en invierno cuando nieva bajan a los valles y a los pueblos, eso probablemente es bastante falso. Porque, por ejemplo, un estudio que hicieron en Polonia, en Bargoviecha, vieron que la condición física de los lobos, cuando estaban más gordos, era en invierno. Porque, claro, las que les pasaban canutas eran sus presas, no ellos. Les resultaba mucho más fácil cazar y entonces era realmente cuando engordaban. Dicho así, directamente. Y claro, a pesar de que en muchos sitios de Centro Europa, en Alemania, en Francia también, en Hungría, en Bulgaria y por ahí, les dan en invierno alimentación suplementaria, porque si no tendría una densidad muchísimo más baja. Porque claro, en el invierno viene el céfiro con la rebaja y la guadaña, y claro, morirían tanto jabalíes como venados, y como allí la industria cinegética es una auténtica industria, pues tiene que mantener semi-artificialmente las poblaciones más elevadas. Algo que no hace falta en absoluto en lugares oceánicos de verdad, ¿no? Como son los nuestros. Bueno, aquí veis una gráfica de cómo, no sé exactamente todo es el número de capturas, estos son un número de capturas en los últimos años, pero lo que realmente es interesante es esta gráfica que encontré flayando por ahí en internet, es una del Ministerio, me parece, de Medio Ambiente, donde se ve una serie de comunidades autónomas, una serie de años seguidos desde la temporada, son temporadas cinegéticas, es decir, que en septiembre, terminan en enero o en febrero, pues desde la temporada 2000-2001 hasta la 14-15, y ponen también como valor de referencia la de 80 a 81. Fijaros que en Galicia, en la temporada 80-81, por lo menos legales, se cazaban solamente 270 jabalíes. En la 14-15, 13.541. Y bajó un poco en los últimos años porque el máximo está en la 12-13, que se cazaron 15.215 jabalíes. Es decir, de 270 a 15.250 en una serie de años. Bueno, esto no quiere decir que la población haya aumentado en ese mismo ritmo. Si quisiéramos tener un índice razonable que nos indicara el tamaño de la población, en vez del número de capturas, tendríamos que calcular la captura por unidad de esfuerzo, es decir, el número de jabalíes por jornada de caza realizada, porque a lo mejor puede suceder que en un sitio por
ejemplo, no se permitiera cazar el jabalí, de pronto un año sí, y entonces se cazan un montón de ellos más. No porque haya muchísimos más, sino porque se cazaban donde antes no se habían cazado. O, por ejemplo, yo qué sé, esto se ve con bastante claridad en Asturias, en el tema de la pesca de la angula. El número de los desembarcos legales de angula cayeron dramáticamente, pero resulta que hace 10 años se pescaba angula durante 5 meses al año y ahora se pescan durante 3. Entonces, claro, tenemos que tener un factor de corrección que es el esfuerzo. Entonces, la captura por unidad de esfuerzo, eso sí es un índice válido. En Asturias lo tengo calculado para muchos años y aquí no tengo los datos, pero bueno, estos, aunque sean de peor calidad en ese sentido, nos indican, desde luego, que el aumento ha sido espectacular. Hice un cálculo de la tasa de incremento anual del conjunto de España y resulta que en España crece a un ritmo durante esta temporada, desde el 80 hasta el 2014, el crecimiento en España ha sido, en conjunto, del 7% anual. Si lo hacemos para Galicia, vemos que es casi el doble, el 12% anual. ¿Por qué es mayor en Galicia que el resto de España? Bueno, pues los que sepan un poco de ecología de poblaciones y se imaginen la curva esta sigmoidal de crecimiento, pues sabrán o verán, si os la imagináis, si queréis cerréis los ojos para imaginarosla mejor. En la fase inicial el crecimiento es exponencial y luego llega un momento, que es a la mitad de la capacidad de carga, donde hay un punto de inflexión y a partir de ese momento la población crece cada vez menos. Consecuencia es que si en muchos sitios de España había una amplia distribución de jabalí entre los años 80 y 2014, crecieron, pero crecieron, digamos, en la segunda parte de esa S, en la fase en la que haya un retardo de crecimiento, mientras que en jabalís, en Galicia, en los años 80, pues probablemente lo haría en parte de Orense, parte de Lugo, y yo no sé, en la provincia de La Coruña si había mucho jabalí o algo, o prácticamente nada, y en Pontevedra, pues seguramente otro tanto de lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que el jabalí, al aumentar la población donde están, se producen unos excedentes, como siempre, los jóvenes tienen que migrar fuera de casa y tienen que colonizar zonas donde no había jabalí, y entonces iniciamos la curva sigmoidal desde el punto inicial, y por lo tanto esta recolonización implica necesariamente que hay una mayor cantidad de población en crecimiento en fase exponencial que en crecimiento en fase retardada. En Asturias, como en los años 80 ya había una distribución bastante más amplia del jabalí, pues en estos años también crece o ha crecido del orden del 7%. Es decir, esto no es nada extraordinario, ni que los jabalíes de Galicia sean mejores que los otros, ni nada. Es simplemente un efecto demográfico que una vez que lo vemos y lo analizamos nos parece de cajón. Bueno, para que os hagáis una idea, esto también se podría hacer de Galicia y se hará, por lo menos yo ahora que estoy colaborando con otro gallego ilustre, José Vicente López Bao, que trabaja con grandes carnívoros, ahora pues, en un trabajo de fin de grado que va a hacer una chica, una alumna nuestra de forestales, y va a hacer la distribución en toda la zona cantábrica histórica del lobo y el oso, en todo el conjunto, desde el País Vasco hasta Galicia. Este fue un ensayo que hicimos en Asturias, se publicó en el 95, después aquí para estos mapas añadimos la situación tal como era en el año 2000.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues donde está, estos son Asturias, los 78 municipios asturianos, y están pintados de negro aquellos en los que hay presencia de jabalí. Esta información está sacada de diversos diccionarios geográficos. El de Madoz es el más famoso, que se corresponde a entre el año 46, me parece, y el 51 o 52, pero hay otros, hay el de Tomás López, que es del 1778, una cosa curiosa, porque yo mirando datos del diccionario de Tomás López me encontré que precisamente en la zona de la comarca de Ferrol, a finales del siglo XVIII, había venados y había cosas que a uno le sorprende. A lo mejor por eso lo saben los jabalíes de ahora y se fueron a vivir ahí. O, por decirlo de otra manera, vamos, es una zona que reúne condiciones aptas para que tardasen en desaparecer o para que progresasen rápidamente en el momento en que llegaran. Bueno, en Asturias tenemos también un mapa de 1900, hay otro de toda España del año exactamente en nuestro 50, más bien hacia el 60, y te dicen en cada parroquia o en cada municipio, bueno, no en todos, porque lo que está en blanco, por ejemplo este o este, es que no hay información faunística de ningún tipo. Pero si menciono un listado de especies y menciono al jabalí, lo hemos considerado como que lo había. Si menciono un listado de especies, pero no menciono al jabalí, lo hemos considerado como que no lo había. En realidad tendríamos que decir, no sabe, no contesta. Bueno, probablemente no. O sea, yo en clase hablo de, en vez de presencia-ausencia, hablo de presencia-no-detección. Pero metodológicamente lo consideramos como ausencia. Y ser un gris intermedio entre, bueno, esto es la presencia, esto es la ausencia, el gris clarito, es decir, habla de la fauna, menciona un listado de especies, pero no aparece el jabalí. Y en algunos sitios veréis que hay un gris intermedio. Esto es que a veces dice, bueno, pues en algunas zonas marginales o de vez en cuando, es decir, lo que hemos llamado presencia parcial. Bien. Entonces, fijaros como hay un descenso importante de la presencia de jabalí en Asturias desde inicios del siglo XIX hasta mediados del siglo XIX. Si vemos el porcentaje de presencia, solamente contando los municipios de los que hay información, vemos que en este momento, cuando Madoz hizo su diccionario, era cuando será el menor porcentaje de presencia de jabalí en Asturias. Luego aumenta un poquito este porcentaje, sigue aumentando y luego en la segunda mitad del siglo XX se produce la gran explosión. Comparando esto, por ejemplo, con Corzo, yo llevaba años dándole vueltas, pues casi desde el 95. No es que sea muy obsesivo, pero a mí se me queda en el disco duro dando vueltas, yo nunca apago el ordenador, yo siempre me quedo con el pilotito rojo. Decía, ¿por qué el jabalí tiene su mínimo un siglo antes que el corzo? Cuando son dos especies silvestres, silvícolas, que comparten en gran medida el hábitat, pueden tener un índice de apetencia pues, similar. Es decir, la cantidad de carne que puede obtener un paisano si lo mata para hacer chorizos, ¿no? O cecina también. Pues le estuve dando muchas vueltas y no le encontraba una explicación. Y resulta que en el mes de diciembre, leyendo un libro de José Antonio Valverde, Los lobos de Morla, que tal vez alguno haya leído, se me encendió la lucecita, como en los chistes, ¿no? Y hablaba, Valverde, de el veneno como factor de desaparición, causante de la desaparición del lobo
en la mayor parte de España. Hasta tal punto era así que el gobierno central, en un momento, el Ministerio de Agricultura, supongo que sería, asignaba a cada municipio una determinada cantidad de estricnina para que pusiera y acabara con los lobos. No acabó con los lobos en todos los sitios, pero acabó con los lobos de muchos sitios. Y claro, hay una diferencia fundamental entre el jabalí y el corzo en la que yo no había caído. El jabalí es carroñero, por lo tanto susceptible de ser afectado por el veneno, mientras que el corzo no. Por lo tanto, el jabalí tuvo una caída drástica en ese momento y el corzo la tuvo después, cuando siguió una modificación del hábitat que no le resultaba muy favorecedora. Y claro, a mí, yo hablando con gente por ahí del campo, me contaba una señora diciendo que, claro, cuando yo era pequeña, me decía ella, yo no estaba en la escuela, yo estaba con el ganado. A los 8 o a los 10 años, estaba con las ovejas y las cabras, esta era de Cangas de Narcea, el municipio de España. Claro, ahora afortunadamente no hay estricnina y ahora afortunadamente los niños están en la escuela. Eso quería decir que la cantidad de ganado menor, que era la que se encargaba, de la que se encargaban los niños, sobre todo, era tan grande que el matorral y bueno, la superficie de bosque era infinitamente menor que la que hay ahora, y el mínimo seguramente se obtuvo un poco antes, porque las repoblaciones forestales a gran escala en este país empezaron a partir de la Guerra Civil Española, el año 40, 40 y pocos, ¿no? Claro, entonces el mínimo seguramente podríamos situarlo en el año 40, es decir, cuando aparece el mínimo del corzo. La diferencia, el diferencial, es el veneno seguramente. Bien, entonces, fijaros cómo a mediados del siglo XX el jabalí no existía en toda la zona central, estaba separado en las alas, como se suelen llamar a las zonas laterales de Asturias, las zonas de montaña y valles relativamente altos, porque en la costa tampoco existía. Entonces se fue, a partir de ahí, cuando empieza un sistema de regulación cinegética que se estrenó curiosamente en Asturias en el año 43, que es el de los cotos privados de caza, que todos habéis conocido hasta que aquí se implantaron con la ley gallega los pecores. El primer experimento que se hizo de ese modelo fue en el año 83 y se refiere o se hizo en el centro oriente de Asturias, lo que ahora es el Parque Natural de Redes. Se crea un coto nacional, en aquel momento, el coto de Redes, y se crean una serie de cotos privados alrededor que tenían, todos eran nombres de marqueses, duqueses y condeses, como decía una obra de teatro, y la Sociedad Astur de Caza, que nace precisamente para gestionar estos primeros cotos. Y este sistema, a diferencia de los anteriores, una de las diferencias con los anteriores era que no solamente había que acotar una zona donde se podía cazar, sino que había que tener una guardería. Y eso hizo que cambiaran las cosas, porque podía haber un coto, podía haber una legislación, pero si no había medios para hacerla cumplir, era un brindis al sol, ¿no? Por eso las poblaciones van disminuyendo tanto, porque eso no quiere decir que no hubiera leyes de caza, claro que las había, pero vamos, no servían absolutamente para nada hasta el año 43. Claro, os podéis imaginar la situación en el año 43 con los maquis y la Guardia Civil por allí. Claro, por ejemplo, tener armas, había que andarse con mucho cuidado, tener un arma ilegal, porque uno se jugaba el cuello. Entonces, probablemente esa situación fue la que favoreció el incremento de la fauna, que una vez desaparecidos estos factores limitantes, como son los del
los del veneno, pues tuviera o dieran lugar al boom este del jabalí. Y esto es representado, digamos, en, no sé cómo llamarlas, ¿no?, isoanuales, más o menos la información que tenemos sobre los totos que hay en Asturias, o que había, porque cambió. Hay la ley actual es del año 89, la anterior era la ley del 70, la ley estatal del 70, y más o menos esta línea azul representa la zona donde había jabalís, las dos alas, qué municipios había y qué municipios no había, y cómo fue haciéndose la progresión. Esto es tomando los datos de los resultados de las cacerías de los cotos, para que os hagáis una idea. Este, que es el coto de Siero, en la temporada 86-87 se cazó un jabalí. Hoy en día se deben de cazar del orden de 400. Entonces, en el 86 acababa de llegar el jabalí. Se habían dado como 20 cacerías, me parece, 16 o 20, y se había cazado un solo jabalí. Seguramente sería por esta zona. Cuando yo estudiaba, y lo comentaba el otro día con un compañero mío, con Brian, que es de Noreña, dice, no, pues, yo estudiando había jabalís, en absoluto, estamos hablando de los años 70, un poquito antes. Entonces, en los años 80, más o menos andaría por aquí. En los años 90, pues fijaros que en los años 80 ya llegan a la costa, en la costa oriental de Asturias, pero no todavía en la costa occidental. Y bueno, en los años 90 queda este triangulillo central, la zona más poblada de Asturias, y en el año 2000, pues esto es lo que queda, el centro de Oviedo, ni siquiera el municipio de Oviedo, el casco urbano de Oviedo. El primer dato de presencia de jabalí que podéis encontrar es de 2006, de jabalíes urbanos. Y aquí, esta zona en torno al Cabo Peñas y Gijón, pues es porque, claro, aquí hay una autopista, la que llamamos la Y, que claro, la autopista representa una barrera importante para la dispersión de los animales grandes, pero hoy en día, si tuviéramos que poner la de 2010, pues quedaría solamente este municipio sin presencia de jabalí. Y bueno, pues en el 2015, ya digo, en pleno centro de Oviedo, apareció un jabalí hace unos pocos meses. Bueno, esta es la situación, porque realmente los jabalíes se habían refugiado en la montaña, pero hoy en día se encuentran en la montaña, pero sobre todo, como decíamos antes, donde hay alimento y refugio. Y hay alimento y refugio de sobra en los valles e incluso en las zonas costeras. Lo que decía, desde el crecimiento exponencial desde las poblaciones fundadoras. En este momento, yo estuve tratando de calcular si se puede saber cuál puede ser la capacidad de carga de los jabalíes en Asturias y no se puede saber. Sí se puede saber en la zona de montaña. Estamos intentando crear un modelo que nos permita calcular la capacidad de carga en las reservas, que son estas zonas de montaña, donde el jabalí estaba tradicionalmente, pero fijaros un detalle. La reserva regional, en aquel momento, Reserva Nacional de Caza de Somiedo, que va desde Somiedo hasta Lena, ocupa todo esto, se creó en 1966. Yo tengo fotocopiado un informe del jefe de esa reserva del año 68, donde se recomienda que no se den cacerías de jabalí en el año 68 en la Reserva Nacional de Caza de Somiedo, que no se den cacerías de jabalí porque están en lugares tan poco accesibles que cuando se llega ya no se puede montar una cacería. En el 68. Eso lo dices ahora y la gente es que no se lo cree. Pero yo tengo los papeles y palabrita mío Jesús. Podéis creerme, os lo juro. Bien.
¿Qué sucede? ¿Por qué han crecido tanto y además es tan complicado contener la población y cada vez más? Ayer salía en la Nueva España, en el periódico de más difusión de Asturias, una entrevista y el titular era: la población de jabalí, hagamos lo que hagamos, va a continuar creciendo. Y es así. Bueno, esto como titular resulta muy llamativo, pero es lo que tiene que hacer un periodista, hacer un titular llamativo y atractivo. Luego uno, si lee el texto por el interior, ve lo que fueron realmente las declaraciones matizadas, diciendo, no, es que la caza difícilmente puede contener la población de jabalí, así que hagamos lo que hagamos, la población va a seguir creciendo en las zonas bajas, porque en las zonas altas sí crece mucho. Bueno, pues para que os hagáis una idea, en los valles el cálculo que hice de una serie temporal que tenía era de un crecimiento anual del 8%, y en las reservas era del 0,4%, es decir, prácticamente está. Y allí llegó a la capacidad de carga, que por cierto es menor que en los valles, porque decíamos antes, los inviernos son como son. Bueno, esto es una estima más o menos del número de jabalíes que puede haber, en fin, un cálculo. En 10 años pues, ha crecido tremendamente. El número de animales que se cazan pues pasaron de prácticamente 2.000 a 9.000, y fijaros que el porcentaje de animales así todo es muy parecido, tanto en aquella época como en esta, y eso es una cosa que me llama la atención, porque durante este periodo se perdieron casi la mitad de las licencias, hay casi la mitad de los cazadores que había entonces. Esta curva es la de licencias funcionando cada año en Asturias. Hay un máximo en el año 80 y no sé, debe ser esto, 85 aproximadamente, y a partir de ahí, o sea, va aumentando y a partir de ahí va disminuyendo. La disminución es notable, como veis. En Galicia será parecido, porque encontré esta noticia en La Voz y decía la Federación de Caza gallega alerta sobre el descenso en el número de licencias. Unos 59.000 cazadores, 40.000 menos que hace 2 décadas, inician una nueva campaña. Los números son muy parecidos, por eso creo que el modelo, aunque los mapas no se correspondan, pero sí el modelo de lo que ha sucedido, aunque en Galicia tal vez en el boom del jabalí sea un poco más retardado de lo que fue en Asturias, que a su vez está retardado con respecto a lo que hubo en otras zonas como Castilla-La Mancha y demás. Allí lo que en Asturias se vio en los años 80, pues en otros sitios de España se había visto ya en los años 60. En consecuencia, bueno, hay un trabajo de Tellería que ve que hay una relación inversa entre densidad y crecimiento. Es obvio. Aunque la gente se piensa que tiene que seguir creciendo todo igual que la economía, ¿no? Pues la economía es finita, lamentablemente, y las poblaciones animales también. Este es un mapa también de La Voz, donde vemos lo que decíamos antes de la comarca de Ferrol, la comarca de Ferrol en sentido amplio, porque claro, esto llega hasta Fisterra, ¿no? Y tal, Cariño y estas zonas, ¿no? Hay aquí otro núcleo duro de abundancia de jabalí. Hay zonas donde parece que todavía no lo hay, se están colonizando. Y bueno, pues aquí en Coruña, bueno, pues no estamos mal del todo. Bueno, hay aquí unos jabalís mariñanes que, en fin, que no está mal, Y claro, estos seguramente son los que se pasean por la zona de Cambre y demás, donde hay una densidad un poco mayor y alrededor pues la densidad es menor. Pero claro, yo suelo hacer mucho hincapié cuando explico estas cosas, diciendo que lo que estamos viendo ahora no es el punto final de nada. Esto es una situación de tránsito entre una situación mejor para nosotros, no cazadores. Los cazadores supongo que estarán encantados de tener muchos jabalíes, ¿no? Pero los jabalíes provocan problemas, y esta
este momento actual es un punto intermedio, si no se pone remedio, si no se pone coto, si no se puede, porque decía que la población de jabalí no se puede contener, pero lo que sí se puede contener son los problemas de los jabalíes urbanos. Es más difícil el problema de los atropellos, y es un problema de seguridad más importante y más grave, y es un problema no desde el punto de vista de seguridad, pero sí económico, el de la indemnización de los daños, y eso también va a seguir aumentando en la medida que aumente la población. Pero ahora nos vamos a centrar solamente en el problema fácil, entre comillas, que es el de los jabalíes urbanos. Bueno, hablábamos de Monforte, ¿no? Bueno, esto es una ortofoto de un sitio, que además es un sitio muy típico para que se asienten los jabalíes antes de dar el asalto definitivo a la ciudad, por decirlo de alguna manera. Son estas zonas de huertas o de jardines. Antes decía uno que había encavado pues, en un jardín municipal. Claro, ¿qué sucede, por ejemplo, en Oviedo? Es muy patente. La ley, yo no conozco bien la ley de caza de Galicia, tampoco me la he leído, pero la ley de caza. Pero la de Asturias sí la conozco bastante bien, entonces, en torno a los núcleos urbanos más grandes, Oviedo, Gijón, Avilés y Castellón, hay unas zonas de seguridad donde no está permitida la caza, porque claro, andar pegando tiros al lado de la ciudad pues es un poco peligroso, ¿no? Entonces, claro, los jabalíes, imaginaros, si llegan allí desde el año 2000, estamos en 2016, han pasado en un sitio sin que los cazara nadie varias generaciones, 4, 5, 6 generaciones. Y claro, los jabalíes aprenden. Dicen, los jabalíes son muy listos. No, los jabalíes son jabalíes. Igual que los perros. Mi perro es listísimo. Yo todavía no vi ninguno que leyera el periódico. Si hago un caso de comentario, no vaya a ser que meta la pata. Pero no es que sean, claro, es que cuando hace, fíjate si será listo, que cuando hace sol se pone en la sombra. Bueno, eso lo hacen también las cucarachas. Y también se deben de ser muy listas, ¿no? Bueno, claro, los animales tenemos un sistema nervioso que hace que interpretemos la información, la analicemos y le demos la respuesta que más le conviene a nuestro cuerpecito sano. Bien, el caso es que en esta zona de huertas se instaló una jabalina, ahí la tenéis, tuvo unos churumbeles, ahí están los rayones, y ahí la veis correteando cuando la quisieron capturar para quitarla. Bueno, esto es una situación de tránsito. Ya hablaremos después del proceso de habituación. Esto correspondería un poco a un estadio intermedio, no es todavía, a pesar de las apariencias, un jabalí totalmente urbano, o habituado, como se dice. Como veis, esto es una noticia del 23 de marzo, del año pasado. Y luego está, bueno, claro, acordaros del chiste inicial, ¿no? Claro, esto es en Otense, mi hermano vive allá, en Cambre, y yo cuando voy a visitarlo, paso por aquí, también me encontré con jabalíes. Por el momento, las expediciones son nocturnas, pero ya veis con qué desparpajo lo hacen, ¿no? Bueno, vamos a detenernos un momento en una encuesta que a mí me gusta mucho. Una encuesta que se hizo en 2012, se publicó en 2013, la podéis bajar de internet. Podéis LICOP-P, con 2 P's, 2013, Whiteboard, y la podéis bajar. Yo participé en esta encuesta y aparece una de las 104 ciudades, es Oviedo. Se hizo una encuesta en 104 ciudades de todo el mundo. Hablábamos de Eurasia, bueno, fundamentalmente la mayor parte son de Europa Occidental, hay algunas de Oriente Lejano, Singapur, Hong Kong, hay de Norteamérica y de Sudamérica, y hay, en Norteamérica y Sudamérica no hay jabalíes, pero hay cerdos asilvestrados.
que para el caso hacemos entonces. Bien, y también en Australia, que hay también cerdos asilvestrados, y son un problema importante, porque allí, además de una especie problemática, es una especie invasora, podemos decir con todos los... Claro, fijaros que el problema no debe de ser fácil de solucionar. Cuando en 104 ciudades, ¿qué sucedió en Asturias o en cualquier sitio? Porque yo mirando las hemerotecas, en todos los sitios, en todas partes cuestionabas, aunque en Asturias hagan fava. Entonces, claro, echaban la culpa siempre, ¿a quién? Al que tiene las competencias de caza, la comunidad autónoma en el caso español. Es un desastre, porque esto es tercermundista, porque esto... Bueno. Yo creo que los gestores de la caza no tienen la culpa, porque si hubiera una forma de solucionarlo, en alguno de los 104 países lo habrían solucionado. No todos van a ser tan torpes como nosotros. Y fijaros que hay países que son democracias formales, otras que son democracias de aquella manera, otras que son dictaduras. Hay todo tipo de leyes, todo tipo de sistemas cinegéticos y ninguna lo ha conseguido. Fijaros que solo el 3% deben de ser 4 de las 104, han logrado contener la población urbana. Son 18 países en 4 continentes. Uno de los casos más típicos en Europa es el de Berlín. Los jabalíes de Berlín, desde hace muchas décadas, son un problema. En este momento se matan en Berlín, dentro del casco urbano, más de 5.000 jabalíes cada año. Recordad que en Galicia se cazan 13.000, hace dos temporadas. Hombre, también hay que decir que Berlín es una ciudad un poco particular desde el punto de vista urbanístico, ¿no? Cuando Federico el Grande decide hacer la gran capital de Prusia, pues quiere tener grandes avenidas, grandes parques, y claro, hay, no me acuerdo, yo vi por ahí alguna estimación, pero ya no me acuerdo, pues podría ser del orden de 20.000 o 30.000 jabalíes en Berlín, algo así, y si de 20.000 se cazan 5.000, pues la proporción es menor que la que se caza, por ejemplo, en Asturias, que calculamos que hay unos 40.000 y se cazan 9.000. Hay el doble, pero se cazan el doble aproximadamente. Bueno, en fin, esto es para un estudio de una rickettsia o de una bacteria, que el jabalí era vector de esta enfermedad, pues las muestras que se obtenían de los jabalíes que habitualmente mataban. Como veis, se matan sobre todo en las zonas de estos grandes parques que hay en la periferia, pero también los hay por aquí. El otro gran ejemplo, el primer ejemplo, los que lo han pasado más canutas y tuvieron que aprender ellos solos, porque ahora, claro, nosotros nos podemos beneficiar de sus aciertos y de sus errores, los errores no cometiéndolos y los aciertos siguiéndolos, ¿no? Hay veces que parece que se hace lo contrario. Es Barcelona. En Barcelona está el parque de Collserola y la montaña de Tibidabo, que quedaron algunos jabalíes, los jabalíes se reproducen, no se cazaba en aquel momento, y los jabalíes van, en fin, estos deben de ser los hijos de la jabalina de Narón, que fueron al parque infantil. De día, descansando tranquilamente. Esto es un jabalí habituado a vivir en la ciudad. Comen en la ciudad, no a veces van a la ciudad, viven y comen en la ciudad. Esto es algunos de los sitios donde se abatieron jabalíes en el año pasado, en Barcelona. ¿Veis aquí el mar? Bueno, pues aquí uno. Es decir, hombre, a los cantones no creo que lleguen, pero si en Barcelona llegaron a la diagonal, pues si no se pone coto al problema, pues sí llegan, claro.
Ellos se encontraron con muchos problemas porque muchas de las cosas que quisieron hacer se encontraron con una gran contestación social, en muchos casos injustificada. Pero claro, ellos tampoco sabían si era justificado o no. Ahora hay más información para saber que era injustificada, y además, bueno, ya sabéis que a los políticos no les gusta mojarse en contra de la opinión pública, a veces, porque otras veces, en fin, la opinión pública está radicalmente en contra y los bancos pues siguen haciendo lo que hacen. Bien, en cualquier caso, fijaros que en 2015, esto es un informe de 2016, se habían cazado 652 jabalís dentro del casco urbano de Barcelona y también en el parque de Collserola. En el parque, sobre todo las batidas, 123 y 432 cazan acecho, lo que nosotros llamamos aguardos nocturnos. Este problema allí, ya digo, yo la primera vez que lo vi era en el año 2000 y llevaban ya desde el año 94 o algo así. Yo revisando, pero claro, uno tira, por ejemplo, de Hemeroteca de la Vanguardia, que la tiene entera y siglo y pico de vanguardias que te puedes bajar en PDF, y entonces vas siguiendo perfectamente todo el problema, todas las discusiones, tal. Y bueno, me decía uno que la verdad que, bueno, un técnico, que en su opinión no se había abordado muy bien el problema porque se habían encargado a empresas, pero se cambiaban de empresa, entonces nadie tenía la experiencia suficiente para desarrollar de forma efectiva el trabajo a largo plazo y demás. Otra cosa que decía, ¿por qué en Berlín había otro factor, además de lo de los parques? Y fue el muro de Berlín. El muro de Berlín tenía una zona, eran 40 kilómetros, no me acuerdo cuánto era lo que tenía de largo. Y había una zona de nadie, una zona en la que no podían entrar ni los de un lado ni los del otro. Yo recuerdo haber ido a ver un museo que me impresionó mucho y contaba la historia, allí era en Fabrice Point, de un chaval que intentó escapar de Berlín Este a Berlín Oeste, le pegaron un tiro, cayó en la mitad y murió desangrado porque no podían ir a rescatarlo los de Berlín Oeste. Porque según el tratado de fuera, no podían, porque si entraban allí, podía ser un casus belli y la cosa no estaba para más. Y al final el chaval murió desangrado y al final retiraron el cadáver, no me acuerdo cuál. Pero los jabalíes que no firmaron el tratado se aprovechaban de esta circunstancia y entraban de fuera a través de una zona donde no les estorbaba absolutamente nadie. Y se fueron habituando a vivir en condiciones urbanas de tal manera que en los años 80 hay un trabajo del año 2003 o 2007 en que cuenta un ciudadano, un investigador de Berlín Este, que claro, las autoridades en aquel momento de Alemania Oriental habían censurado las informaciones, pero él había hecho el seguimiento y a partir de los años 80 ya empezaron a entrar en Berlín los jabalíes. Estos son los 80 ciudades que, bueno, por una serie de circunstancias contactaron conmigo varios periódicos, radios, televisiones, de todo, en estos últimos meses, ¿no? Y uno de ellos fue el periódico 20 Minutos y nos pidió que si teníamos los datos de qué ciudades, porque ya había dicho en una entrevista anteriormente que había 80 y tantas ciudades que tenían jabalí. Y que si, pues sí, tenemos un plano, ¿nos lo podéis mandar? Tal. Entonces se lo mandamos y hicieron esta infografía mucho más bonita. Por eso, en la versión original tenía el que hicimos nosotros, pero la pongo desde el. Bueno, ahora debe andar, ya digo, por encima de las 100. Mirando simplemente en internet. Como veis, Galicia está bien servida, Asturias también, Cataluña lo mismo,
algunas zonas de Andalucía y Madrid. Y está dividido en varias categorías. Sin incidentes, quiere decir que, como los de Otempe, pasaron por los jabalíes, la gente dijo jijiji, jajaja, hicieron una foto, la mandaron al periódico, tampoco pasó nada, no hubo ningún problema. Destrozos quiere decir generalmente ozaduras en parques, atropellos, pues algún jabalí que resultó atropellado en vías urbanas. No es muy fácil. El mayor problema es cuando es en una carretera donde uno va rápido o en una autopista si entras, porque a 120 km/h, suponiendo que uno respeta la velocidad, se choca contra un bicho de 70 o 100 y pico kilos y bueno, el coche le queda curioso. Entonces, si va más despacio es relativamente fácil frenar. Yo el día de San Lorenzo fui a ver las lágrimas de San Lorenzo, salí de mi casa, fui a dar una vuelta por una zona donde no hubiera mucha contaminación lumínica, no vi ninguna lágrima de San Lorenzo no lloró por mí en aquella noche, pero me salió un jabalí como de aquí a la pared y el frenazo que pegué, y era una carreterita estrecha y iría yo, pues no sé, a 30 km/h, ¿no? Pero el susto que me di fue mayúsculo, no pasó absolutamente nada. Bien, atropellos y comportamientos agresivos. Y ojo al parche porque el tema de la agresividad de los jabalíes es un tema que, si bien no podemos considerar que el animal en sí mismo sea un animal peligroso cuando se acerca a la ciudad, no hay que perder de vista que puede ser un animal potencialmente peligroso. Y que en determinadas circunstancias, como me decía mi amigo Francesc Llimona, uno de los que trabajan en Collserola, ¿no? Le mandé un correo y me contestó: ya veo que tenéis problemas en Oviedo y que tenéis jabalíes urbanos que comen en las dice, ¿y ya van a pedir el croissant por la mañana? Dice, porque aquí sí, y además se enfadan si no se lo das. Claro, vamos a ver, ¿tú cómo le explicas a un jabalí lo que es la educación? A ver, es complicado. Además, o sea, es que no leen el boletín oficial, ni los periódicos. Claro, ese es el problema, ¿no? Puede tener una reacción agresiva cuando él no obtiene lo que pretende obtener, o también, con más facilidad, puede tener una reacción agresiva si la gente que lo ve de pronto es presa del pánico por ver un jabalí, y el jabalí es presa del pánico por ver seres humanos presas del pánico. Y entonces pueden pasar cosas, ¿no?, que pueden ser graves. Hay ataques, ¿no?, o hay comportamientos agresivos. Uno de ellos en Gijón, estaban unos chavales en las afueras de Gijón haciendo botellón. ¿Qué lugar mejor para un jabalí que un botellón? Apareció un jabalí, entró allí, se armó la marimorena y acabó la historia con la Policía Nacional abatiendo con sus armas reglamentarias a los jabalíes. Esto pasó en 2009. En principio no tiene por qué pasar. Si pasa por ahí un jabalí, yo lo veo, ¿no?, me llamará la atención, lo dejo pasar y tal. No voy a hacer una cosa que no se debe hacer, que es hacer un selfie yendo detrás de él corriendo, que eso, pero es curioso como prácticamente el 100% de los seres humanos tienen cabeza, pero no el 100% de las cabezas tienen cerebro. Cerebro funcional, quiero decir. Bueno, claro, fijaros esta situación de Torrelodones, ¿no? Torrelodones, efectivamente. Ahí hay varias hembras con sus crías comiendo en los iglús estos de la basura. Esto es en Monforte. También deben de ser los hijos de la de Narón, que también se fue hasta Monforte. Y veis los niños al lado de los jabalíes y el parque Ozao, y ahí los columpios y las cosas. Esto es en Oviedo, en una zona, una senda donde la gente va a ir a pasear o a montar en bici.
Es decir, ya no estamos hablando de sitios remotos y nada, no, estamos hablando en nuestras ciudades, ¿no? Claro, ¿dónde se encuentran los jabalíes urbanos? Nosotros hicimos, a partir de un barrido de prensa, donde había referencias de noticias de jabalíes dentro de cascos urbanos, lo pasamos a un GIS y superpusimos las áreas las zonas de seguridad donde no se puede. Y claro, ¿dónde están los jabalíes que se habitúan a interactuales? No el 100%, obviamente, algunos están fuera, pero la inmensa mayor parte están en las zonas de seguridad, donde los cazan y ellos... O sea, ¿cómo le explicas a un jabalí que el ser humano es el coco? Si además le da de comer, es una bendición desde el punto de vista de los jabalíes. Entonces, hay una clasificación que hizo la gente de Collserola, como 3 fases, ¿no?, de habituación. La primera fase, la normal, vamos a decir normal entre comillas, los animales que viven en el bosque o en las zonas rurales y viven, se refugian y se alimentan allí. Eso es lo que todo el mundo espera de un jabalí. En el momento en que ve a un ser humano salen corriendo, porque ese ser humano, la mayor parte de los seres humanos que ve son cazadores que le van a disparar, y obviamente les tienen miedo. Eso está, digamos, forma parte del orden natural de las cosas, vamos a decirlo de alguna manera. Y eso no plantea excesivos problemas de seguridad, salvo el tema de los atropellos. Pero ya digo, el tema de los daños no es un tema de seguridad, es un tema de economía, o es un tema, si queréis, socioeconómico. Luego está la segunda fase, la semi-habituación. Es decir, como en el bosque, y ocasionalmente puede llegar a la periferia de las ciudades, el comportamiento puede ser aversivo o relativamente confiado. Tampoco es que se acerque a la gente, pero deja que la gente se acerque a bastante distancia. Este es en Narón, este debe ser el tío Manolo del chiste del principio, en Narón. Sería un caso de esta situación de semi-habituación. Y luego está el jabalí habitual, el jabalí urbano de verdad. Claro, fijaros que los jabalíes son capaces de tumbar estos contenedores para comer la basura de su interior. Ya no digo nada, las papeleras normales y corrientes. En fin, ¿qué consideran un jabalí habitual? El que es habitual de las zonas urbanas y sus inmediaciones y come casi siempre a costa del hombre. Puede manifestar actividad diurna y llegar a requerir directamente comida a las personas. A veces, incluso de forma agresiva. Este es el problema al que no hay que llegar. Este es el problema al que se llegó en otros sitios. Y aquí, pues conviene que no se llegue, ¿no? Yo, la mayor parte de los casos que se encuentran en España, y particularmente en Galicia y en Asturias, yo los consideraría realmente jabalíes semi-habituados, no están asentados y comen habitualmente. Fijaros cómo es la cosa que en Barcelona compararon la condición física de los jabalíes urbanos y de los jabalíes silvestres, o salvajes. Y la condición física era mejor en los urbanos, estaban más gordos. Y eso quiere decir que las hembras tenían más crías. Crías que no tienen miedo al hombre y crías que van a vivir en la ciudad y que se van a multiplicar de forma exponencial porque pueden arreglarse con lo más mínimo, para tener ahí un refugio diurno. Pues imaginaros cuántos jabalíes pueden caber en el cantón si llegaran aquí. Pues ahí, oye, en un macizo de esos se meten y ahí están tan tranquilos para parir y lo que haga falta. Bueno, como hay gente para todo, hay una italiana, Giovanna Massey, que está en la Universidad de York,
que hizo en 2011 una recopilación de todos los métodos que se habían aplicado en el mundo contra jabalíes y cerdos salvajes, y hizo una clasificación de métodos, ¿cómo se dice?, que suponen la muerte de los animales, y métodos incruentos, métodos cruentos y métodos incruentos. Trampearlo, ponerle una trampa, capturarlo y luego sacrificarlo. Trampeo con eutanasia. Él mira pues, en cuántos sitios se hizo, cuáles son los resultados, cuál es el esfuerzo, y hace un diagnóstico recomendable. Lazos son eficaces, son discretos, aumentan mucho menos que una jaula. Un problema que tenían las jaulas es que, bueno, pues, que si a alguien no le gusta que cojan los jabalíes porque considera que eso es una situación idílica, es una recuperación del Edén perdido, pues puede, en fin, destrozar una jaula, mientras que un lazo es más complicado. Pero claro, los animales sufren más en el caso de los lazos, no son selectivos, pueden caer más cosas. No recomiendo. Disparo en batida, recomendable sin disparos por razones de seguridad. Claro, en la ciudad, imaginaros, ojo, en Berlín lo han tenido que hacer. En Berlín contrataron cazadores profesionales, porque ya no podían dar abasto, y bueno, un cazador convencional no puede ponerse a pegar, ¿no? Pero sí, no me acuerdo porque en alemán es muy complicado, Jager, no me acuerdo cómo es el nombre, que era un cazador urbano, profesional, contratado por el ayuntamiento de Berlín, pero no para batidas, sino más bien disparos en la mar. Disparos aéreos, esto lo hacen sobre todo en Australia, los matan con ametralladora, los ametrallan desde helicópteros, ni así, y ni así. Cebos envenenados, también inaplicables por razones de seguridad. Y los de Judas tienen su gracia. Cuando se puede reducir mediante persecución, caza, tiro a los jabalíes, claro, es muy fácil al principio, sobre todo si no tienen comportamiento aversivo. En fin, se acercan. Pero claro, como decíamos antes, son muy listos, como los perros de los que tienen perro. Y aprenden, y claro, cazar a los últimos es muy complicado, porque aprenden bien la lección y no asoman el hocico. Bueno, en fin, esto es como los lobos, que en Galicia vivían al lado de las ciudades y nadie se enteraba, porque se alimentaban de los basureros y no molestaban a la gente. Bueno, algo parecido, pero a lo mejor sí molestando. Claro, el problema es que si tú quieres erradicar una población, no puedes dejar ni un solo individuo. Bueno, a lo mejor uno sí, pero como dejes dos, uno de cada sexo, ya la liaste. Es cuestión de tiempo. Bueno, no se reproducen por esporas, ¿no? Entonces, el método de Judas es capturar uno, ponerle un radioemisor, y cuando se junta con los amigotes, vas a matar a los amigotes, no a Judas, claro. Judas lo matas el último. Entonces es para limpiar absolutamente. Estos son los métodos incruentos. El trampeo con traslocación, se coge el jabalí, y claro, antes se decía, ¿no? Coges el jabalí y lo sueltas en un sitio donde no moleste. Bueno, si alguien encuentra un sitio en este momento donde un jabalí no moleste, por favor que me lo diga, porque vamos a soltar todos los que pillemos en el libro. El problema es que en este momento molesta en todas partes. Y luego tiene otro problema añadido, y es que vuelven. Claro, estos cuando los soltaban, les ponen un crotal o les ponen un radioemisor, recomiendan hacerlo a más de 30 kilómetros y así todo. Yo conozco casos de rebecos que se soltaron para hacer una reintroducción de rebecos en un sitio que se habían extinguido, en un macizo aislado, el de Laralba, allí en Asturias, y algunos volvieron al sitio, a Somiedo, el sitio donde los habían comido, y recorrieron más de 30 kilómetros. Control de la fertilidad.
esto muy británico, empezaron a hacer los británicos cuando se asilvestraron algunos jabalíes que estaban en granjas, escaparon y empezaron a tener un problema con jabalíes que no tenían desde el siglo XVIII. Y claro, como los británicos son gente amante de los animales, pues vamos a buscar un método imprudente de control de fertilidad, utilizar pues estrógenos, estas cosas, se les captura, se les mete una inyección que funciona un tiempo y luego, claro, hombre, lo ideal sería darles la cartilla y que fueran al ambulatorio, pero tampoco lo hacen. Entonces, nada, todavía no se ha conseguido mediante este procedimiento algo que pueda parecerse ni remotamente a un éxito. Bueno, en Oviedo lo dijo el concejal de Seguridad Ciudadana y bueno, le cayeron por arriba y por abajo críticas por el tema de decir, bueno, aparte de que es muy caro, obviamente. Anestesia, pues sedarlos con un dardo anestésico y luego hacer lo mismo que con el trampeo. Una vez que lo tienes, pues te lo llevas o lo matas o lo que sea. Pero, por ejemplo, claro, como decía mi jefe, una vez estábamos comentando esto en el Principado y lo guarda y dice, no, eso no vale para nada, la anestesia, porque tarda 5 o 10 minutos en hacer efecto y ¿dónde va a estar el jabalí después? Y decía mi jefe, bueno, no, hombre, a lo mejor, pero es un jabalí en una zapatería, ¿qué haces? Hay un vídeo muy bonito, podéis verlo en YouTube, ponéis Lille, la ciudad francesa, Lille, Saint-Gilles, y seguramente os aparecerá un jabalí que entra en un centro comercial. Divino, de verdad. Lo capturaron con anestesia en una peluquería. Vallado, bueno, pues si uno quiere proteger una propiedad o un parque, pues lo mejor es vallarlo, ojo. Vallado antijabalí, que no es simplemente poner ahí cualquier cosa. Repelentes químicos o acústicos, a corto plazo pueden tener algún efecto, pero vamos, nada. Creo que lo están ensayando aquí, aquí en el norte de la península de la Reunión. Alimentación disuasoria, bueno, esto lo hacen en Francia, sobre todo en las zonas de Burdeos y de Borgoña y de estos sitios donde la botella de vino Grand Cru cuesta un pastizal, y cada uva que le comen al que tiene la viña, pues suda tinta. Entonces prefieren darles alimento disuasorio para que en la época en que maduran las uvas no se coman las uvas de las viñas y los alimentan con maíz. A lo mejor les resulta rentable incluso. Bueno, claro, para la mayor parte de los sitios no, y además esto tiene un efecto pernicioso, y es que los estás alimentando y estás aumentando la capacidad de carga del entorno. Bien, como nosotros somos pobres, como los dos contratos no nos dan ni papelas, nos dio para una beca de 6 meses de una chica. Yo no cobro porque yo soy funcionario, cobro, quiero decir, no cobro del proyecto, cobro mi sueldo. Da igual que trabajes que no, tú cobras a fin de mes. Cobro y suelo trabajar. La mayor parte de los días, ¿sí? Bien, pero claro, vamos a ver, tenemos a nuestra disposición toda la bibliografía que sobre el tema se ha publicado en Europa, en todos los sitios donde han tenido este problema. Y a mí me interesó especialmente este trabajo, bueno, en Ginebra, como son suizos, y no están en el euro, pues con el problema que tenían en Ginebra con los jabalíes urbanos, pues efectivamente hicieron un proyecto de 4 años, se radiomarcaron 40 jabalíes, 29 hembras y 11 machos, se hizo una tesis, se publicaron muchos trabajos sobre el tema y nos aportó mucha información útil para aplicarla a nuestro entorno.
Fijaros en esta gráfica de la izquierda, ahora os la explico. Esto que por aquí, reset, es lo que se mueve diariamente de media un jabalí que no es acosado por nadie, que vive en una zona donde no se caza, incluso la zona de seguridad, y que claro, lógicamente tienen que moverse, la mamá con los chicos, ir a comer, porque los jabalíes comen, y moverse, volver, tal, un día van a comer aquí, otro día van a comer al otro lado. La media de desplazamientos es de normalmente 200 metros. La distribución no es una campana de gatos, es un poquito sesgada, como se ve en esto. Pero bueno, la media, para que os hagáis una idea, son 200 metros. Había un sitio donde se disparaba en aguardo, es decir, el cazador estaba en un sitio, normalmente en un sitio elevado, una especie de silla como esta de los jueces de pista del tenis, y cuando aparece el jabalí, se le suele echar, o es donde hay jabalí, se lo pone, o si no, se le echa alimento, y cuando aparece, ¡paf!, le pegan un tiro. Y como estaba radio marcado, se veía lo que escapaba. De la media de la distancia de huida de un jabalí de tiro era de unos 500 metros, aproximadamente el doble que lo que se movía normalmente. Claro, yo siempre había pensado, yo no soy cazador, ¿hay aquí algún cazador? No es para meterme con él, que lo diga libremente. Siempre había pensado que los disparos alertaban mucho, estorbaban mucho a los animales cinegéticos. Yo me acuerdo la que se armó cuando Cabañeros se fue a convertir en polígono de tiro del ejército, y hubo una enorme protesta porque cómo se iban a estorbar tanto los animales y tal, y al final acabó siendo parque nacional, ¿no? El primero que no se hizo en las montañas de la periferia. En un campo de tiro los jabalíes, los venados, los gamos y los corzos viven como marqueses. Os voy a contar una cosa. En el Suebre, una montaña que reserva regional de caza, hay una población, la única población que hay en Asturias, de gamo. Y los gamos se cazan, de vez en cuando, van allí, bueno, pues se dan tantos permisos y se matan gamos. Yo fui una vez, porque había una selectiva de hembras, y íbamos a tomar unas muestras, les extraíamos los ovarios para ver la ovulación, si tenían cuerpos lúteos, cuerpos rubros, estas cosas, ¿no? Cuántas crías tenían, cuándo ovulaban y estas cosas. Y yo fui alguna vez en algún rececho de cazadores, ¿no? Entonces había un gamo, un animal, y en aquel caso eran hembras lo que se querían matar, ¿no? Entonces uno se veía una, pues se iban acercando, no sé qué más, el cazador dispara, ¡pam!, cae el bicho y el resto quedan así mirando, sonó algo, ¿vale? Y no se escapa ninguno hasta que el cazador va a recoger el bicho que ha muerto. Es más, ¿sabéis cuál es la afición favorita de los gamos del Suebre? Asomarse a la vertiente que da a los pueblos cuando están de fiesta, porque tiran voladores, tiran foguetes, y van a verlos. Lo he visto yo. Es decir, el ruido de disparar, en tanto no representa una amenaza, los animales se habitúan rápidamente, y aquellos que llevan viviendo allí desde los años 60, que hay cohetes. Bueno, muy bien, vamos a verlo, ¿no? Igual ya está gaitero y tal. Bueno, el caso es que tenemos una idea muy sesgada de cómo funciona en realidad la naturaleza. Yo desde que trabajo con esto he cambiado mucho mi forma de ver las cosas, hasta el punto que a veces me da miedo decir lo que pienso, porque alguno puede pensar que he bebido algo, ¿eh? Pues lo mismo que cuando dije la primera vez que había meloncillos en Ferrol. Tú estás loco, ¿cómo va a haber meloncillos en Ferrol? ¿Cuántos se vieron? Dice, no sé cuántos se vieron, pero cazarse, se cazaron, ¿cuántos eran? 4, 6, 7, no sé cuántos, ¿eh? Y están las pruebas, ¿eh? Los habéis visto muchos de vosotros. Bueno, cuando yo digo una cosa, por rara que sea,
creérmela. Que no salga de aquí si queréis, pero creérmela. Por muy rara que sea, porque lo he comprobado. Bien. Entonces, 200 metros, 400 metros. Fijaros que, bueno, que como ya digo que la distribución de hasta dónde se puede ir, la distancia máxima es mucho mayor, y el percentil 75, pues entonces iría un tanto hacia allá. Va. Pues esto que creo que era el percentil, no me acuerdo si el 70, En el caso de batida sin muerte, perros acosando a los jabalíes, petardos, bueno, aquí sí mataban a alguno, de vez en cuando mataban a alguno para impresionar más, La media era de 1000 metros y el percentil 70 sube hasta 4000, hasta 4 kilómetros. Es decir, si lo que queremos es, voy a decirlo claramente, putear a un jabalí, no es tan efectivo matar a alguno. Bueno, claro, al que matas ese ya no vuelve, eso está claro. Pero el problema son los demás. Porque claro, ¿cuál es la percepción de la muerte que puede tener un jabalí? Seguro que no es como la tenemos nosotros, seguro. Entonces, bueno, pues oye, falta fulanito, pues yo qué sé, ¿qué le habrá pasado? Pero bueno, pero los animales se alarman poco, ¿no? Mientras que si están los perros ladrando sobre ellos, acosándolos, tal, oyen ruidos, follones, bocinas, en fin, todas estas cosas, se pueden mover hasta 400 metros, hasta 4000 metros, hasta 400. Conclusión, lo más efectivo es hacer batidas, aunque sean incruentas, en las zonas donde no se puede disparar. Pero ¿qué es lo que funciona mejor? Dar una batida al borde de un sitio donde sí los cacen. Porque tú los asustas, los echas para el otro lado y allí los cazas porque pueden cazarlos. Eso es una estrategia que plantearon y cuando yo la comenté me dijo uno de los guardas, eso lo hicimos en Gijón y fue lo que mejor funcionó. Y es lo que se está recomendando ahora. En la parte periférica de la zona de seguridad, que están los cotos, hacer batidas la víspera de que vayan a cazar allí. Bien. Pues, bueno, vais a acabar pensando que soy como Aníbal Lecter, vamos, así, un refinado de... No, bueno, vamos a ver, si tenemos un problema y queremos solucionarlo, o se hace lo que hace falta para solucionarlo, o gastamos el dinero y el tiempo. Y no vale absolutamente para nada. Entonces, por ejemplo, calculamos, porque esta es otra de las cosas. Claro, tú le haces una batida. ¿Y qué sucede si vuelves a batir al mismo sitio? Pues que los jabalíes no se enteran, a no ser que reiteradamente les estés puteando. Una vez solo, marchan y vuelven. Otra vez, marchan y vuelven. La tercera vez, la cuarta vez, buscan un sitio más tranquilo. ¿Y qué sitio más tranquilo? Hasta... Esto, hicieron un trabajo muy interesante porque estudiaron lo que se llama el paisaje del miedo, es decir, las zonas donde un jabalí se siente seguro y un jabalí se siente amenazado. Y vieron que el límite de esto eran unos 2 kilómetros. ¿Por qué? Porque los 2 kilómetros es el área de campeo que al cabo del año aproximadamente tiene una familia de jabalíes. Imaginaros un círculo de 2 kilómetros de, no me acuerdo si era de radio o de diámetro. Entonces, ¿qué vieron ellos? Que si el jabalí lo batían y estaba cerca de la zona de seguridad, el jabalí iba para la zona de seguridad porque sabía dónde no había tiros. Pero eso solo lo hacían los jabalíes que estaban a menos de 2 kilómetros de la frontera de la zona de seguridad. Los que estaban a más de kilómetro, como no leen el periódico, ya os lo dije antes, no saben dónde no hay tiros. Y los jabalíes que están a más de 2 kilómetros de la zona de seguridad se van aleatoriamente a cualquier sitio, no como nosotros mayoritariamente a la zona de seguridad. Esto es muy importante porque podemos establecer una zona de tampón en torno a las ciudades de 2 kilómetros
Y en esos 2 kilómetros tenemos que intentar que haya el menor número posible de jabalíes y que cuando haya alguno, quitarlo de ahí por el procedimiento que sea. Bien, como mínimo 3. Estos resultados también se obtuvieron en Italia, en otros trabajos, ¿no? Que se veía que en menos de 24 horas, si la zona era cazada, digamos, con baja intensidad, volvían. Y si era cazada con alta intensidad, que era, me parece que más de 4 veces durante la temporada, cambiaban de sitio, buscaban otra zona tranquila. Bien. Bueno, pues esto es algunas de las cosas que se están haciendo concretamente en Asturias, los aguardos nocturnos, que lo hacen, no es caza, es control de la población. Entonces no lo hacen los cazadores, lo hacen la guardería, de forma planificada y sobre todo en los sitios donde puede haber animales más conflictivos. Esto es problemático porque los cazadores dicen, no, porque lo que quieren es cazar ellos, porque los cazadores somos nosotros los que pagamos por cazar. Mira, Sara se sonríe porque seguro que lo dio en casa más de una vez, Entonces, los quieren cazar ellos, ¿no? Bueno, es que no es lo mismo, la ley prohíbe cazar en una zona de seguridad. Lo que no prohíbe es que haya un control de la población. Entonces es una zona que se acota, se avisa a la Guardia Civil que va a hacerse un aguardo en esa zona para que la Guardia Civil controle los accesos, no entre gente y entonces puedan dispararse. Y luego, bueno, los perreos, ¿no? Veis aquí perreando en una zona de estas suburbanas. De ahí no he resistido la tentación, cuando estaba buscando imágenes, encontré esta tan bonita de lobos argentinos. No sé si conocéis el lobo argentino, ¿a alguno le suena? Sí. Bueno, esto es una raza que se hizo en los años 40 por parientes míos. Es un perro Nores, como dicen en Córdoba, en Argentina, ¿no? Fueron Enrique Nores y, no me acuerdo, Pepe Nores, varios hermanos que son primos terceros o cuartos míos, y es una raza que se diseñó especialmente para la caza del jabalí y del puma. Es una raza considerada aquí de las peligrosas. Quien tenga un lobo argentino tiene que llevarlo con bozal, tiene que tenerlo registrado y todas esas cosas, ¿no? Pero como decía Pepe Nores, el pobre que ya murió hace unos años, dice, si cierra las mandíbulas ya no las abre. Bueno, otro procedimiento es el de las capturas con estas cajas trampas, y la sedación con una cerbatana o con un fusil que dispara largos anestésicos. Esto naturalmente es Barcelona. Y veis los jabalís, estos seguro que no son los de Narón porque les pilla muy lejos, pero en un parque tan tranquilos, claro, o sea, en cualquier sitio pueden... Bueno, ya visteis dónde había parido la hembra aquella de Monforte de Lemos. Otra alternativa que puede sonar a cachondeo, pero no lo es, y que se está practicando aquí en Narón, es la de la caza con arco. Yo me he puesto en contacto con cazadores con arco en Asturias y he ido a ver cómo lo tienen montado. Y me quedé boquiabierto e impresionado. Eso le va con Izud, claro, no es un tipo que se vista de verde, se ponga unas mallas y un gorro con una pluma. No, no, no. Este es el arco que utilizan. Un arco con poleas, veis ahí el hombre, se disfrazan de arriba abajo para camuflarse, ropa que no transpira para que no haya olores, tienen que estar horas en un puesto. Normalmente ponen el puesto en un árbol, lo atornillan con una especie de silla metálica o se sientan en una rama, mejor se aseguran, se atan, porque no pueden estar 4 horas ahí parados sin moverse y sin hacerlo. Tienen unos dosificadores de alimento, veis aquí el maíz, que tienen un aparato, un relojito, que hace que cada cuarto de hora o cada media hora, como ellos lo regulen, caen unos granitos de maíz
Y luego suelen poner también enfrente una cámara automática de estas, ¿no? Para ver, bueno, qué tipo de animales. Que, bueno, vemos allí de todo: marcas, piletas, garduñas, zorros, gorriones, tal, todos los que van al cebo, van solamente jabalís, ¿no? Entonces ven qué jabalís entran, si es un macho adulto, si es una hembra con crías o lo que sea, a qué horas suelen ir los jabalíes. Entonces planifican perfectamente el momento. Claro, esto que no sé si es real o ficticio, pero esto está sacado de una noticia de prensa. Un problema que tiene el disparo es que con un arma de fuego uno puede disparar a bastante distancia, 100 metros, 200 metros, y matar un animal. Pero claro, las condiciones de seguridad tienen que ser muy estrictas. Uno no puede disparar nada más que a contrapendiente, porque si dispara a favor de la pendiente no se sabe dónde va la bala. Las balas perdidas, en Asturias hace unos años venía un alsa, un autobús de Madrid por la autopista del Huerna, y de pronto a una señora le pegan un balazo de una cacería de jabalí. Al que estaba por arriba, por abajo de la autopista, no lo hizo como tiene que hacerse y tal. Y luego también el problema de los rebotes. Además sabéis ahora que ese problema es más grave porque como no se puede utilizar munición con plomo, por razones de contaminación, pues claro, una bala de acero puede acabar también sabe Dios dónde. Yo recuerdo una vez aquí lo que me pasó en la ética precisamente, había estaba con una escopeta de balines, había una pelota de golf, y me puse a disparar a la pelota de golf. El balín rebotó, me pegó en la cabeza y me quedé, bueno, patidifuso, iba a decir tieso, ¿no? Entonces, esto es el sistema para apuntar, que nos iba apareciendo una mira telescópica, pero bueno, los disparos se hacen a menos de 30 metros, con lo cual el blanco está asegurado. En Berlín primero y en Barcelona después hubo quejas de sectores animalistas porque les parecía un procedimiento inhumano el de la utilización de arco y flechas para matar jabalíes. Bueno, una flecha disparada a 20 metros es capaz de atravesar un jabalí, es decir, entrar por un lado y salir por el otro. Le provoca una hemorragia si no le das en el corazón, y el tiempo medio de muerte es de unos 20 segundos aproximadamente. Es, claro. Otra ventaja, se dispara de arriba abajo, no hay problemas de rebotes. No hay flechas perdidas. Las flechas, además, llevan un puntito luminoso en la parte de atrás, en el culo de la flecha, ¿no? Para ver por dónde está el jabalí, e incluso posiblemente se pueda poner un radioemisor que se siga por Bluetooth. Que la sientes adelante, que es una radio, ya digo, el grado de sofisticación es tremendo. Esto se viene utilizando en Estados Unidos por menos de los años 50 para controlar poblaciones urbanas o semiurbanas de ciervos de cola blanca. Yo recuerdo una vez en Canadá, estaba por ahí con unos amigos, seguro que lo conocéis, Jordi Sargatal, el ornitólogo y otros, y estábamos en una ciudad, íbamos por ahí con un coche y vemos un ciervo en un prado de estos que hay, en una toma. Y dice, mira, oye, aquí deben de haber hecho una escultura a un ciervo, hasta que el ciervo empezó a moverse y hizo la escultura. Tienen ahí un problema desde antes que nosotros con los ciervos, porque además los ciervos en la época de ciervos se ponen muy brutos, y los controlan con arcos y flechas. Decía, bueno, cada una de estas flechas en la punta tiene cuatro arpones o 4 baletas, y me hizo la demostración de con los arpones esos
lo pasaba por los pelitos del dorso y se aceitaba. Como si fuera una cuchilla aceitada. Es más, en Madrid se hizo un estudio, recogían los animales y los llevaban a la facultad de veterinaria y medían el nivel de hormonas de estrés en los animales que habían matado con este sistema y el nivel de estrés que quedaba en la sangre y en la carne de los animales muertos con disparo. Y la diferencia era significativamente inferior en los de las flechas. Es decir, que visto así y bien explicado, parece que, bueno, oye, a lo mejor es un procedimiento alternativo. Alternativo. Nosotros lo que planteamos es toda una gradación de procedimientos. Porque no hay ningún procedimiento que pueda ser útil en cualquier sitio. Hay procedimientos, las batidas no los podéis hacer en las ciudades, ni por donde esté la gente paseando, los tiros tampoco. Entonces hay toda una gradación de batidas, aguardos con arma de fuego, aguardos con arco, capturas con trampas y luego, vamos, como último recurso, la sedación, ¿no? Pero luego también hay otra cosa curiosa. Estos son calvados, fuera de unos salvadillos. Bueno, fijaros que en casi todos los sitios hay un patrón estacional de daños de jabalís urbanos o periurbanos. En invierno hay muy pocos y veis aquí junio, julio, agosto, septiembre el máximo, luego cae en octubre. Esto se repite en todos los sitios. Lo tenemos de varias ciudades, de varias zonas de seguridad y hay un máximo entre agosto y septiembre. Esto fue una especie de baño de humildad, porque cuando nos encargó el Principado el primer trabajo sobre los jabalís, de pronto desaparecieron los daños y los problemas, desaparecieron los jabalís urbanos. Y dije, estos se enteraron de que yo me puse aquí, que había llegado Wellix y desaparecieron. No. Llevaban años haciendo lo mismo, desapareciendo en el mes de octubre. Bien, eso ya lo sabemos. No solo sabemos eso, sino que sabemos cuándo es el momento de prever los problemas en las ciudades. No hay que esperar al mes de agosto, al mes de septiembre, sino que hay que actuar preventivamente en el mes de junio y en el mes de julio. Porque claro, muchas veces aparece en la prensa decenas de jabalís en no sé dónde. Decenas de jabalís es una hembra con sus crías y la hija mayorcita que todavía no se emancipó, que son a lo mejor 6 o 7 jabalís o 8, que todos los días van al mismo sitio. Eso pasó en un sitio, en la Fresneda, allí cerca de Oviedo. Le tenían ya hasta nombre, le habían puesto y tal. Mataron a la jabalina y a las crías, porque si han aprendido, o se actúa drásticamente o el problema se repite. Los mataron a todos y desapareció el problema. Al cabo de unos meses volvieron a aparecer jabalís, pero a diferencia de Frenchy, que era como se llamaba, que el nombre que le habían puesto, Frenchy no huía de la gente. Eso lo convertía en una jabalina problemática. El que volvió huía de la gente. Era un jabalí silvestre, no un jabalí habitual. Entonces, cuando se empieza a producir la habituación, es cuando hay que actuar. Y particularmente, y esto me duele mucho decirlo, decía antes que no me atrevía a decir todo lo que pensaba, lo voy a hacer. Hay que matar a la hembra y a todas las crías. Porque la información, la cultura del acceso fácil al alimento se transmite por vía materna, no por vía paterna. Eso que se dice del síndrome de Bambi, a mí me cabrea mucho, ¿no? Porque Bambi da una visión muy deformada de la naturaleza, pero es la que ha calado en la sociedad. Y claro, no sé si os acordáis que después de que los cazadores matan a la mamá de Bambi,
aparece el padre. Vamos, no sé qué, yo, claro, mentira, vamos, el padre de Bambi pasaba de Bambi absolutamente. ¿Dónde estaba el padre de Bambi cuando mataron a la madre? Pues ligando con otra cierva. Claro, es así, es que es así, y la gente no lo sabe. Y cuando sale Bambi ligando con Falina, la amiga de toda la vida, mentira, son polígamos, no son monógamos, por mucho que lo diga Walt Disney. Pero queda la idea de Walt Disney y uno, lamentablemente, en contra de sus convicciones iniciales, si quiere hacer algo útil, tiene que reconvertir. Perdón, yo no mato, iba a decir no mato una mosca, sí, maté muchos ratones, pero muchas musarañas. Pero vamos, yo si tengo que matar un jabalí, fríamente, absolutamente incapaz. Bueno, ni fríamente ni en caliente. Pero vamos, si yo digo que lo que hay que hacer, soy tan responsable, claro, Hitler no mató a ningún judío, personalmente. Pero claro, yo estoy diciendo lo que tienen que hacer. Y eso también, bueno, ya veremos las últimas diapositivas antes de terminar. Una cosa que me preguntan recurrentemente, periodistas, televisiones, pero son peligrosos los jabalíes, que hay que tener miedo, hay que tener cuidado. Digo, vamos a ver, hay que tener precauciones. El jabalí no es un animal peligroso en sí mismo, pero claro, si uno tiene un perro y sale a pasear en una zona donde puede haber jabalís y en una época donde los jabalís pueden estar presentes, mejor lo llevas a cabo de traída. Porque hay un vídeo, si ponéis jabalís pista finlandesa en Google, y os sale una página de la Nueva España y veis el vídeo, es muy curioso. Es una historia que pasó en el mes de agosto. Estaban un chico y una chica, un perro, merendando en la pista finlandesa, que es un sitio que hay para correr allí en Oviedo, en la falda del Narva, ¿no? Merendando, unas mesas de madera. Entonces se ve, alguien estaba grabándolo con un móvil, ¿no? Entonces se ve el perro que sale corriendo hacia unos matorrales, se supone que labrando, se ve desde bastante distancia. Va a los matorrales y de los matorrales salen 5 jabalíes. ¿Qué hace el perro cuando ve 5 jabalíes con unas intenciones poco amistosas? Refugiarse a los pies de los amos. ¿Qué hacen los amos? Tirarles el bocadillo, piedras y finalmente subirse a la mesa. Y al final los jabalíes se aburrieron, dieron media vuelta y se marcharon. Pero claro, esas son las situaciones que pueden desencadenar un comportamiento agresivo sin saberlo, vamos, sin saberlo uno. Yo lo que digo al ayuntamiento, lo que le voy a decir en el informe que estamos preparando, es que tiene que delimitar momentos y zonas donde, por ejemplo, debería de haber en una senda de este tipo señales que informen de que en tales meses es más probable que usted se encuentre aquí a un jabalí. A lo mejor el resto del año, en invierno, que no hay problemas, los jabalíes no se acercan tanto a las ciudades, pues a lo mejor uno puede salir con el perro sin problema, a lo mejor es un jabalí. Pero es una cuestión de probabilidades, ¿no? Lo que hay que intentar evitar, por encima de todo, es la situación de contacto o de proximidad del jabalí y la persona. Porque eso es ahí donde está el riesgo. Si disminuimos ese número de contactos, vamos a disminuir la probabilidad de que haya un ataque. Y como decía yo en la última entrevista, si la gente en Oviedo dejara de hablar de jabalís, esto sería un éxito, aunque la gente diría que es un fracaso. ¿Para qué encargamos un estudio a la universidad si no hay problemas? Ese sería para mí el mayor éxito. Mascotas, ojo. El tema de las basuras. Tienen que no ser accesibles. Dijimos que en Barcelona hay jabalíes que tienen comportamiento agresivo cuando piensan que alguien tiene alimento que no se lo quiere dar. Imaginaros que salís del Claudio, bueno, ahora ya no hay Claudio, el Gadis, con la bolsa y se os acerca un jabalí y que quiere su ración de lo que lleves ahí y no se lo das. A lo mejor se enfada.
Esto ha pasado. Claro, los pobres barceloneses tuvieron que aprender, porque quisieron utilizar el sistema de arquería y no se atrevieron. En Berlín también, y no se atrevieron hasta que hubo una cosa. Un jabalí se metió en una vía rápida, un coche le pegó un golpe, el jabalí resultó herido, los jabalíes heridos ya sabes que tienen muy poco sentido del humor. Hirió a 3 personas. A partir de aquel momento se acabaron las contemplaciones con los jabalíes. Hasta entonces no se habían atrevido, a partir de entonces no les quedó más remedio. Y es una cosa curiosa, yo buscando noticias por ahí me encontré con el, no me acuerdo cómo se llama, el ministro de un Länder de Hesse, allí en Alemania, que era del partido de los verdes, que tiene allí mucho peso, y que no le quedó más remedio que matar jabalíes. Bien, uno va corriendo y se encuentra con un jabalí, también es de Barcelona. Esto es una foto que salió en El País Digital, es una foto hecha en Oviedo, en el mes de octubre. Un señor a las puertas de su chalet, dándole de comer a los jabalíes, que son unos jovencitos, y dice, pues son como los perros, se dejan acariciar la barriga. Bueno, esto es lo más peligroso y lo más incivilizado que puede hacer una persona, porque esto es lo que hace que el jabalí no distinga entre este mamífero que está aquí con chupa vaquera y cualquier otro ciudadano que pueda pasar por allí, y es al que a lo mejor le exige la comida, porque habitualmente este se la da. No es el único caso. En Oviedo salieron 2 noticias con fotografía alimentando jabalíes. Esto es lo que absolutamente tiene que quedar perfectamente claro que no se puede hacer. ¿Y por qué vía? Pues por la vía de las ordenanzas municipales. Esto está considerado una infracción grave, que son habitualmente 7.500 euros. Y la cuestión no es que la gente tenga que pagar una multa. La cuestión está en que la gente sepa que si tú das de comer un jabalí, un vecino que sea menos amigable con los jabalíes te puede denunciar, y si te hace una foto, brincas 7.500 euros, que duelen, ¿De acuerdo? Y esto es otra circunstancia que también pasó en el mes de junio. Digo, de junio. En este instituto, en Monterranco, pues una familia de jabalíes entró por aquí. ¿Veis que está vallado? Pero no es una valla antijabalí. Entró, bueno, eran chavales mayores, y bueno, también al lado hay un colegio de niños. Y claro, lo que puede suceder es esto. O sea, un tajo de un jabalí es como si con una cuchilla te hicieran así, ¡zas! ¿No? ¿Sabéis? Se les llaman navajas, ¿no? A los colmillos. Habitualmente, en un trabajo que hizo un americano, pues el 90 y no sé cuántos % de las heridas son en las piernas. El resto de las heridas que no son en las piernas es porque la persona cae y un jabalí le puede en cualquier sitio. Pero claro, la pierna mía está como hasta esta altura, pero la de un niño de 5 años no. ¿Os podéis imaginar dónde le puede meter un tajo, un jabalí a un niño de 5 años si entra a la hora del recreo en un colegio de primaria? Y eso no es ninguna broma. Y eso yo, si tengo que hacer una recomendación, tengo que tenerlo en cuenta. Porque yo no estoy hablando, como se suele decir en Asturias, en un chigre. Estoy dando pautas a las autoridades para que las ejecuten si pueden. Y claro, yo tengo que valorar muy mucho lo que digo y lo que callo. ¿De acuerdo? Estas son circunstancias que se han dado. Y lo que se trata es de evitar. Y luego ya un poco como anécdota, no es que se dé solo en Galicia con esta vocación marinera que nos caracteriza, también se han dado en el Mediterráneo y en Asturias, en Quindío, que también son muy marineros, ¿no? Esto es en Sada, 2008, este no es un bonito, este es este jabalí, un bonito, esto es de García de Rosa, en fin, los jabalíes de Cortegada, que aquí los tenéis,
ya lo habréis leído en la prensa seguramente, en Ribeira, apareció en el mismo día este jabalí y un delfín, muertos en la tarde. Y aquí nuestro amigo jabalí, que no los habéis visto en la TVG, seguramente. Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención, yo no sé si alguien tiene más información que yo encontré. Estos tipos estaban por allí, con la lancha, y encontraron un jabalí nadando, y entonces lo que hicieron fue, bueno, no sé si lo quisieron subir a bordo o qué, el caso es que, vamos, los mataron porque, claro, los jabalíes también, volvemos a lo de siempre, leen poco y tienen muy mal carácter, sobre todo cuando no entienden lo que está sucediendo, y esto es como para no entenderlo, ¿no? Entonces lo mataron, lo acuchillaron, lo subieron y fueron denunciados por ADEGA, la Sociedad Galega de Historia Natural Ferrol, Verdegalla, ante, no le bastó ante el servicio, ante el SEPRONA, la Fiscalía General y la Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Porque está prohibido cazar desde una embarcación a motor. Yo me imagino al fiscal. Me lo imagino. Está prohibido cazar en condiciones ambientales adversas para las especies cinegéticas y está prohibido cazar. A lo mejor hay aquí, esto es la noticia de prensa, a lo mejor hay más. Yo he hablado muchas veces con muchos periodistas y sé lo que uno dice y lo que los periodistas ponen. Bien. Pero aquí la idea, la sensación que da es que alguien se pasó muchos pueblos. Porque esta gente no estaba cazando. Evidentemente, uno no puede cazar, por ejemplo, negrones desde una embarcación a motor. Está prohibido. Lo mismo que no puede cazar corzos o jabalí desde un vehículo, y menos por la noche, con luces, etc. Porque no se debe de abusar de esa circunstancia que deja indefensos a los animales. De la misma manera que condiciones adversas es cuando nieva, etcétera, etcétera. Cuando llegan las aves frías, que hace un frío que pela, y las pobres se marcaron en unos días unos cuantos miles de kilómetros volando, están exhaustas y no se deben de cazar. Pero, claro, ¿qué tenían que haberle dicho? ¿A qué resta parará? No. ¿Qué hacen? Bueno, yo no sé lo que hubiera hecho, que hubiera pasado, pero adiós. Bueno. ¿Alguien tiene más información sobre este tema? ¿Lo conocíais? Bueno, pues esto pasó en 2007. De lo que denunciaron, porque se dijo no puedes defender ni escapar. Sí. Claro, Sí, vale, entonces... Sí. Ya. Bien, entonces yo me pongo a pensar que muchas veces pienso, y lo digo muchas veces, ¿no? Para abordar estos problemas hay que pensar como ser humano, hay que pensar como un jabalí. Me pongo en la piel de un jabalí y digo, ¿cómo prefiero morir? ¿Ahogado o apuñalado? Por ejemplo. O muerto de un disparo, o muerto por un lobo. Teniendo en cuenta, nosotros hemos hecho cálculos de tasas de mortalidad de corzos y de jabalís, y yo creo muy poco en las posibilidades de regulación de las poblaciones a través de la caza, porque nosotros un estudio que hicimos en Valdés, de cada corzo que se mataba, que mataban los cazadores, morían 4 por razones diversas, que pueden ser de todo tipo, puede ser desde una neumonía hasta una parasitosis de no sé qué, o un cáncer, o un atropello, o unos perros que lo matan, ¿no? Y eso son esas cosas que a mí me da, y pienso de vez en cuando en ellas y no acabo de decantarme hacia un lado u otro. Entonces, ¿qué hubiera hecho en este caso? Pues no lo sé. Probablemente dejarlo, porque a mí, vamos, ni se me ocurre matarlo con un cuchillo, ni mucho menos subirlo a la lancha vivo, claro. Bueno, pues algunas de las cosas que se debe hacer, ¿no?, para evitar problemas, esto está sacado
me parece que era del periódico de Cataluña, pero bueno, tienen publicados, del Parque de Collserola, tienen publicados trípticos, y yo es una de las recomendaciones que hago a los ayuntamientos, que hagan trípticos con normas básicas, porque claro, esto a mí me sonroja tener que recomendarlo, pero ya hemos visto que se hace. Y bueno, por no decir lo de los selfies, claro, si habéis visto por ahí en YouTube los vídeos que hay de los rusos haciendo barbaridades, pues, en fin, cae gente para todo. Bien, los contenedores, claro, aquí el primer problema, curiosamente, cuando hablábamos del año 2000, la primera vez que oí yo a la gente de Collserola hablar de los problemas de los jabalíes, los problemas, ¿sabéis por dónde empezaron? Porque había gente que tenía un chalet, una segunda residencia, dentro del parque, que vivía en la zona urbana de Barcelona, iban los fines de semana y tenían un perro. Y le dejaban comida para la semana, ¿no? O a lo mejor iban el miércoles a reponérsela, y se la comían los jabalíes. Claro, el pobre perro, ¿no podéis imaginar? Metido en la caseta, Bueno, o que no entren, cerrar bien los... Bueno, la gente no tiene por qué saber cómo se comportan los jabalíes, la gente no tiene por qué tener un comportamiento adecuado para la convivencia con los jabalíes. Hay que explicársela, porque si no pueden decir cosas como, por ejemplo, una sentencia, también me leyeron, de un juez, que con el tema de un animal, creo que un jabalí, atropellado en una carretera, la sentencia lo que condenaba al Estado era a bañar todas las carreteras. Yo no sé cuántas decenas de miles de kilómetros o centenas de miles de kilómetros, por ejemplo, puede haber de carreteras en Galicia, estatales, ¿cómo se llama?, autonómicas, comarcales, municipales, imaginaros. Claro, el juez cumplió con lo que sabía, probablemente nadie le asesoró adecuadamente, ¿no? Pero bueno, pero la gente, insisto, no tiene por qué saber determinadas cosas. A mí cuando me dicen, bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer? Yo, pues, a ver, si uno se encuentra con un jabalí, lo primero, que el jabalí sea consciente de que uno está. Porque si el jabalí no se entera y yo me acerco, por ejemplo, por detrás, el jabalí, igual que es que estamos hablando del mismo comportamiento que normalmente hay que tener con los perros, porque la gente tampoco está obligada a saber qué comportamiento tiene que tener con los perros, ¿no? Que el jabalí se asuste y se revuelva. El mayor problema es que el jabalí se asuste y eso es lo que desencadena ataques o conductas agresivas. Otro, pues, si lo ves, mantenerte a distancia y no ir allí. El jabalí seguramente, salvo que sea un habituado de estos, no va a ir detrás de ti. Pasará o irá, según el grado de habituación. Y si los jabalíes no están habituados, el problema prácticamente no existe. Todos los problemas de los jabalíes urbanos derivan de la habituación. Un jabalí que huye del ser humano, la probabilidad de contacto físico es prácticamente cero. Y eso es lo que hay que intentar. Es decir, no, insisto, no soy Hannibal Lecter, ni muchísimo menos. Yo, de lo que se trata es que si hemos llegado a esa situación, pues hay que actuar drásticamente. Yo me acuerdo, hace unos meses, estaba yo moderando una mesa sobre lobo, que ya hay que tener valor para moderar una mesa sobre lobo, en Oviedo, y decía una persona que algunas de las cosas sobre los controles de los lobos era que, claro, lo que hay que hacer es una política preventiva y no una política drástica como tener que matarlos. Y yo le dije que yo estoy también muy a favor de la medicina preventiva, porque la medicina preventiva ahorra mucho dinero, porque uno no contrae ciertas enfermedades o no tiene ciertos problemas si toma unas medidas preventivas. Pero que yo una vez tuve una septicemia y si no me aplican una medicina de choque, yo no estoy aquí. Claro, yo le voy a decir al médico, no me meta más tubos porque usted lo que tiene que hacer es practicar una medicina preventiva.
evidentemente. Entonces, estamos hablando de circunstancias preventivas, pero como estamos inmersos en una situación, hay que hacer otras cosas, y una vez que hayamos controlado la situación, que la mayor parte de nuestros recursos vayan hacia la prevención. Y con esto simplemente, pues...